Sonia. Hola, sí, Carlos. Yo empecé la grabación en la nube. No sé si querés Perfecto. iniciar. Perdón, no te escuché. Si querés iniciar, Bueno, sí, iniciemos porque dale. tenemos poco tiempo. Ok. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar conectados. La charla de hoy, bueno, es parte de una serie de charlas que pretendemos dar a lo largo del año con una frecuencia mensual sobre, bueno, distintos trabajos y líneas de investigación y experimentación que llevamos eh, dentro de la experimental Cunil, abarcando, bueno, distintos temas, organización, riego, por cierto, sanidad, temas muy variados, pero bueno, quedan todos invitados a seguir acompañándonos en la siguiente presentación. El día de hoy, el tema que nos convoca es una línea de riego por injertos en el suelo europeo, que vamos a tratar de resumir y dar un pantallazo general. Como aviso, eh, por una cuestión de licencias, tenemos solo disponibles 40 minutos de conexión en la sala Zoom, así que trataremos de usar lo mejor posible el tiempo, y en caso de que llegase a cortar, bueno, van a quedar los contactos disponibles como para eh, tal vez salvar alguna consulta o pregunta que pueda llegar a quedar pendiente. Así que, bueno, nuevamente gracias. Ya paso directamente a la charla. Como te decía anteriormente, bueno, esta línea surgió, digamos, hace un par de años por el interés que nos despertaba el cultivo en la zona y la posibilidad bueno, de evaluarlo en condiciones de riego deficitarias, dado que es un cultivo que no muestra muchos problemas ante la falta de agua. Y también, por otro lado, nos interesaba evaluar cuál era el comportamiento en esas condiciones con diferentes patrones o por injertos de los que eh, normalmente se comercializan para el cultivo de ciruela daño. ¿Se escucha bien? Se escucha, pero no muy nítido. Perfecto, voy a tratar de acercarme más al micrófono. No sé si ahí mejoró un poco o no. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. perfecto. Sonia, ahí está. Bueno, ahí en esta diapositiva lo que podemos ver es el monte sobre el cual estamos llevando a cabo la experiencia. Es un monte que se implantó en el año 2018. Las plantas que utilizamos ya tenían 4 temporadas de crecimiento en macetas de gran volumen, por lo que ven que ya la primera cosecha ya pudimos hacerla en el año 2020, y al siguiente ciclo, el año 2021-2022, fue el primer año donde pusimos los distintos tratamientos de riego. La distancia, que puede llamar un poco la atención, entre hileras era como para salvar la necesidad de usar borduras en el diseño experimental y asegurarnos que no haya interferencia de los bulbos húmedos de uno u otro tratamiento, ¿sí? En cuanto a los dos factores que evaluamos, como les dije, por un lado estaban las, las estrategias de riego que queríamos evaluar, y por otro lado los pies por injerto que utilizamos. En las estrategias de riego, y por los antecedentes que nosotros ya veníamos conociendo, el cultivo muestra menor sensibilidad a partir del mes de diciembre, o sea, los procesos más críticos de floración, cuaje, establecimiento del fruto ya en esa época han pasado,
y es susceptible de poder recibir menores cantidades de agua ya a esa altura de la temporada, ¿no? A partir del mes de diciembre. Entonces, todas las plantas desde el comienzo de la temporada se riegan a demanda plena, intentando reponer el 100% de la evapotranspiración de cultivo, y después 3 tratamientos reciben una dosis inferior. Nosotros evaluamos en 3 niveles, un 80%, un 60% y un 40% de ese riego control. Esos tratamientos de riego están combinados con los portainjertos, tanto de duraznero como es el de Marret, los de sangre de ciruelo como el Mariana 2624, Mirabolán 29S, y 2 híbridos, por un lado el híbrido G por N, de la cruza entre el almendro y durazno, y el híbrido Citation entre durazno y ciruelo. Bueno, un poco ya también lo expliqué, pero esas experiencias daban la pauta de que la especie era una especie que toleraba el déficit hídrico, pero sí, lo que ellos veían y encontraban era que esos déficits debían ser paulatinos y no impuestos de una manera drástica para evitar efectos negativos. A partir de esas experiencias, los autores dieron tablas de referencia de valores de potencial hídrico de tallo, como para tener valores umbrales u objetivos, ¿sí? Que nos sirvan como para conocer cuál es la respuesta, digamos, de esa planta frente al déficit. O sea, más allá de hablar de porcentajes de reducción en las láminas de riego, era más interesante ver la planta en sí y poder conocer el estado hídrico y cómo responde. En cuanto a las tareas de campo y actividades realizadas, bueno, nosotros lo que hacemos en la mayoría de los ensayos donde evaluamos tratamientos de riego es ver la parte vegetativa por un lado, cómo es el crecimiento a través del volumen de copa, del diámetro de tronco, cuál es el estado hídrico de la planta, también del suelo. Y obviamente en la época de cosecha hacemos evaluación de la producción con kilogramos totales obtenidos, el tamaño de fruto, grados Brix, firmeza y humedad de fruto. Algunos de los resultados, como para ir conociendo cuáles fueron los efectos que obtuvimos al imponer estos tratamientos de riego, fíjense que en el gráfico de la izquierda están los potenciales hídricos de tallo a lo largo de la temporada para los 4 tratamientos de riego en el ciclo 21-22 y del lado derecho para el siguiente ciclo, el 22-23. La flecha azul indica el inicio de la imposición de los déficits en los tratamientos deficitarios, ¿sí? La línea fucsia muestra lo que yo les decía recién, los valores que estos autores han sugerido como valores recomendables a obtener en un manejo equilibrado del cultivo, pudiendo restringir el agua sin afectar negativamente el comportamiento, ¿sí? A destacar, básicamente, vemos que una u otra temporada tiene diferencias. En la segunda temporada, esos bajos valores registrados en los meses de primavera principalmente se deben a la presencia de días de altas temperaturas, y las últimas semanas de noviembre tuvieron temperaturas máximas promedio de 35 grados, que eso, digamos, podemos ver que todos los tratamientos de riego, aún sin empezar la imposición de los déficits, ¿sí? Mostraron menores valores de potencial hídrico de tal. Pero más allá de la cercanía o no con esos valores objetivos, lo que a mí me interesa resaltar respecto a estos valores es la fidelidad con que representa el indicador los distintos tratamientos de riego.
fíjense y presten atención que a partir de la exposición de los déficits hay una clara diferenciación entre los 4 tratamientos que seguimos evaluando, marcando una clara tendencia a los más irrigados tener un valor de potencial más alto y manteniéndose así hasta el final del ciclo. O sea, es un buen indicador y nos da una buena pauta de cómo nosotros estamos manejando el riego. En el caso de los portainjertos, o sea, si ya evaluamos para cada uno de los portainjertos los potenciales hídricos de tallo, lo que es interesante resaltar en este aspecto es que vemos como 2 grupos de valores. ¿Sí? Por un lado, los portainjertos de sangre de durazno, que es Marret y G por N, ¿sí? Como un grupo donde mostraron mayores valores de potencial hídrico, o sea, un mejor estado hídrico de planta, y el resto de los portainjertos con sangre de ciruelo que mostraban valores más bajos de hidratación o estado hídrico de la planta. Otro de los parámetros que dijimos que evaluábamos era el crecimiento vegetativo, y acá podemos ver en el gráfico de la izquierda cuál ha sido el crecimiento vegetativo a lo largo de la primera temporada, o sea, evaluando desde principios de noviembre a finales de marzo, ¿sí? Por un lado agrupados los portainjertos en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha agrupados según los tratamientos de riego. Es rápido y muy visible que en cuanto a los tratamientos de riego no hubo mayores diferencias en cuanto al volumen de copa que obtuvimos a través de todos los niveles de riego, pero sí en portainjertos mostrando el G por N, ¿sí? El portainjerto híbrido de almendro por duraznero, un mayor crecimiento respecto del resto de portainjertos evaluados. En cuanto a la producción, si se fijan en ambos gráficos, están representados cada uno de los ciclos evaluados, y en el eje de las ordenadas mostramos los kilogramos cosechados a nivel de planta. En el eje de las abscisas están representados cada uno de los portainjertos y los distintos colores de barra representan los distintos tratamientos de riego. No sé por qué yo no veo los colores en la leyenda, ¿sí? Pero tómenlo como el azul, el tratamiento que se regó 100% durante toda la temporada. Verde es el tratamiento 100% con déficit de 80, el amarillo 160 y el rojo 140. Fíjense que, bueno, a priori, viendo que son la misma escala para ambos gráficos, este ciclo 22-23 tuvimos menores rendimientos respecto del año anterior. Y eso, bueno, fue debido a la ocurrencia de heladas en el mes de septiembre. Para ese año la floración se anticipó algunos días en septiembre y tuvimos la ocurrencia de 3 heladas que aproximadamente estimamos que perjudicaron en un 40% la producción potencial que podíamos esperar. Carlos, no sé si estoy yo, pero no se te está escuchando bien. ¿No se escucha? No, Ahí, ahí mejor, ahí mejor. Ajá. ¿sí? ¿Mejoró? Sí, 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 ahí mejor. Bueno, perfecto. Entonces, ahí estaba mencionando las diferencias productivas entre uno y otro ciclo, principalmente se deben a la ocurrencia de heladas en el mes de septiembre del año 22, que en 3 eventos tuvimos daños aproximados de un 40% de disminución, ¿sí? Como ven, el comportamiento para cada grupo de barras que muestran los valores de cada portainjerto es diferente,
¿sí? Y si la animación me acompaña, quería mostrarles e indicarles o resaltarles las diferentes tendencias que hay según el porte injerto. Fíjense, por ejemplo, el porte injerto citation, tenemos una disminución a medida que nosotros nos vamos eh, reduciendo en el riego aplicado. Sin embargo, el porte injerto G por N muestra un comportamiento distinto, donde los valores medios son los más altos, y el otro extremo, el Mirabolán 29C, donde casi pareciera que fuera indistinta la producción respecto de la lámina de riego entregada. Ese comportamiento también lo vimos en el segundo ciclo, y a nivel general, digamos, los portainjertos más productivos han sido el portainjerto G por N y el portainjerto Mirabolán 29C. En cuanto a las características del fruto, observamos algunas diferencias, ¿sí? En firmeza del pulpa no las hubo, en grados Brix sí, en peso húmedo del fruto también, y las humedades del fruto también marcaron algunas diferencias. En esto, sí, es destacable que los dos portainjertos con sangre de duraznero, Nemarret y G por N, mostraron los valores mayores de humedad, valores más altos de humedad de fruto, ¿sí? Respecto del resto de portainjertos evaluados. En la parte inferior de la tabla, sí podemos ver que todos esos parámetros se comportaron indistintos en cuanto al nivel de riego otorgado. Para el ciclo siguiente, algo bastante similar y parecido, con algunas diferencias en algunos parámetros, volviéndose a detectar esa diferencia en la humedad de fruto para los portainjertos de Nemarret y G por E. Y otra vez tuvimos los mismos resultados en cuanto a los tratamientos de riego, que no mostraron diferencia entre ellos, a pesar de haber sido regados con diferentes láminas. ¿Sí? Carlos, perdón, Sí, un segundito. Emitió el cartel que en 10 minutos se corta. Si eso llega a perfecto. suceder, todos pueden ingresar nuevamente con el mismo enlace. Todo depende de lo que vos digas. Bueno, veamos si podemos ir cerrando, si no, la tiramos, no hay problema. Ok. Bueno, y si se fijan en los porcentajes de ahorro que hemos logrado con cada tratamiento de riego, vemos que estamos logrando ahorros del orden del 30 al 40% para los tratamientos más deficitarios, sin afectar el nivel productivo en general. ¿Sí? Eso para el ciclo 21-22, y algo muy similar para el siguiente ciclo 22-23. Más o menos los mismos porcentajes de ahorro para el segundo ciclo. Eso es interesante, si bien nosotros no logramos, digamos, poder bajar la humedad de fruto, que sería otra de las ventajas que podríamos obtener a partir de aplicar déficit, con un consiguiente menor costo en la industrialización, en el costo de secado que puede llegar a tener la ciruela Daya. Hemos logrado un importante ahorro de agua con, digamos, el ahorro económico que esto significaría en caso de, sobre todo, de las explotaciones que dependen del agua subterránea para la provisión de riego. ¿Sí? Entonces, como consideraciones finales, lo que hablábamos de los ahorros logrados a nivel de las láminas de riego dadas, eh, no conseguimos, no logramos tener una diferenciación positiva, digamos, en cuanto a la humedad de frutos, digamos, en cuanto a reducción y posible mejora en el comportamiento industrial de esa fruta. Como veíamos, hay interacciones que se dan entre los portainjertos y los niveles de riego, por eso
necesario seguir estudiando para tener un poco de, de mayor claridad en cuanto a esos datos. Y obviamente, como nosotros estamos regando con un agua de un contenido salino medio, y desde el arranque, o desde la programación del riego, ya nosotros estamos pensando regar con menos agua, eh, es lógico de esperar que los contenidos de sales en esas parcelas eh, progresivamente aumenten, por lo que es necesario en estas estrategias tener esos recaudos y lograr un control de la salinidad que vamos teniendo en el cultivo. Así que, bueno, en general, yo creo que he podido más o menos dar un pantallazo muy, muy rápido. Les agradezco desde ya. Sé que puede haber alguna duda o algo que no haya quedado muy claro. Ahí está el correo electrónico donde podemos contactar para charlar sobre el tema. Y no sé si alcanzamos a hacer alguna pregunta ahora. Con todo gusto lo dejo abierto. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o ya no hay nadie conectado. No, yo estaba, pero no, sí, tengo una consulta que nada más. En relación a la salinidad, el objetivo sería, o sea, si ves que se va acumulando sales, hacer un riego tipo invernal, digamos, con una lixiviación de sales. Pues sí, sí, sería en este caso, sería la opción para, digamos, lograr poner el déficit que nosotros buscamos en la temporada y salvar, digamos, ese problema de las sales con riegos invernales, como bien decía. Sería la idea. Todavía no han hecho ninguna medición de salinidad, ¿no es cierto? Todavía no. Son los dos primeros ciclos a partir de invierno, sí, ya vamos a empezar a monitorear la salinidad. Hubiese sido ideal empezar el proceso anterior. No, no, digo, pues por ahí empezás a ver ya efectos de salinidad en la más que el efecto en sí hídrico, a lo mejor. Exactamente, sí. Bien, estás Pero arriba de una moto, se te escucha, pero no. sí, se escucha muy mal. Ponle pleno, nada, más o menos, sí, sí. En determinados momentos se siente como un zumbido. Estoy, Bueno, buenísimo. Ahí en el chat hay una consulta de Agustina, creo, ¿no? a ver si la Sí. puedo A ver, leer yo desde te la acá. leo, si no. ¿Podrías hacer una recomendación de combinación porta-injerto, estrategia de riego? Dice que no tiene micrófono, por eso. Claro. Y a ver, en base a estos resultados, podríamos, digamos, emplear estrategias de las más deficitarias, del 40 o del 60%, y eh, los dos portainjertos que mejor respuesta han mostrado ha sido el G por N y el Mirabolan. Con la diferencia que el Mirabolan, al haber crecido menos también, nos estaría indicando que tiene más carga con menos volumen de copa, o sea, sería mucho más eficiente en cuanto al nivel productivo respecto al que por él. Igualmente, a ver, estos niveles de restricción, tal vez en otro tipo de suelo, más somero o con una estructura de mucho más, con una textura, perdón, más arenosa, más gruesa, digamos, tal vez sean excesivos. Entonces, bueno, yo, en caso de querer, digamos, experimentar con esto, yo recomendaría que usen restricciones moderadas, y a medida que vayan conociendo un poco los resultados, hacer experiencia propia, ver si se pueden ajustar y profundizar un poco más esos déficits. ¿Sí? No para todos los casos, yo no, me animaría a recomendar un
nivel de riego del 40% desde diciembre en adelante, porque en algunos casos puede ser que estresemos demasiado las plantas. ¿Sí? Carlos, creo que se está por cortar el Zoom. Bueno, nada, agradezco a todos. Cualquier consulta o duda, ahí queda, está mi correo.